Seguimos adelante en Tele Buen Día y recibiendo con muchísimo gusto al señor economista Javier Daedo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, igualmente para nosotros. Estamos lejos del 2030, pero no tanto. Esa me parece que puede llegar a ser la clave. Uno asume o presume que los tiempos llegarán con, digamos, esa lentitud que a veces tiene el Uruguay y está a la vuelta de la esquina. De hecho, ustedes han conformado un grupo de trabajo, un think tank, como suele decirse, que piensa en ese Uruguay del 2030. Sí, en el año pasado, en 2013, coordiné un equipo de ingenieros que hicimos un trabajo de diagnóstico y propuesta sobre infraestructura. Claro. Que es uno de los temas que están sobre la mesa y que deberían estar sobre la mesa en la campaña que se nos viene, ¿verdad? Entonces allí se hizo un trabajo muy interesante, está en la página web www.infraestructurauruguay2030.org, está todo el contenido del trabajo en puertos, en vialidad, en ferrocarriles, en energía, donde se hacen dos escenarios, un escenario más bien tendencial, con la economía creciendo al ritmo que lo ha hecho históricamente, y un escenario ya con un desarrollo mayor para ver los requerimientos de esa infraestructura. Y se hizo una cuantificación en cada área y de proyectos específicos. Bueno, eso lo hemos presentado, lo presentamos a nivel empresarial, a nivel sindical, a nivel de dirigentes políticos y referentes partidarios, y está a disposición de la sociedad para que, en fin, contribuya a pensar el país que se viene, ¿no? Bien, hay una amplia base de consenso respecto a que es un tema de altísima sensibilidad y que no es atendido como debiera. Claro, yo lo que pienso es que hemos dejado pasar unos años de unas condiciones muy favorables para hacer estas cosas. Entre tantas cosas que coincidimos los economistas, coincidimos en que los últimos 10 años fueron especialmente buenos y mejores que los próximos 10. Es decir, en los últimos 10 años tuvimos un dólar barato, no va a ser la situación de los próximos 10 a nivel global. En los últimos 10 años tuvimos tasas de interés casi nulas, muy bajas, no va a ser la situación, ya estamos en un proceso de cambio hacia una situación distinta. En los últimos 10 años tuvimos un crecimiento y una estabilización de precios de exportación espectaculares. Nadie espera que sean tan buenos en los próximos 10. Bueno, entonces, en esos 10 años tan buenos, en los cuales tuvimos ese viento de cola, nosotros y todas las economías emergentes del barrio, bueno, quizá no aprovechamos a hacer esas inversiones que son muy costosas, ya sea que sean financiadas por el propio Estado o por particulares, y vienen años en los cuales va a haber que hacerlas sí o sí y va a ser más costoso hacerlas. ¿Esto es suficiente para hablar de una década perdida? No, para nada, no fue una década perdida. Para Uruguay no fue una década perdida. Los abogados usan unos conceptos bien gráficos, ¿no? El lucro cesante y el daño emergente. Imaginemos un vehículo de alquiler, un taxi que choca. Tiene dos problemas: el daño emergente del siniestro, que es lo que cuesta arreglarlo, y el lucro cesante de las semanas o meses que esté parado mientras se realiza su reparación. Bueno, lo que hemos tenido aquí es en todo caso algo de lucro cesante. Y no solamente en Uruguay, en muchos países de nuestro continente. No se aprovechó a sentar las bases de una nueva economía, de una nueva situación de desarrollo. Ahora, si antes era difícil, por ejemplo, haber tomado el asunto de la infraestructura, mucho peor será en esta década por venir. ¿Allí hay como una especie de esperanza de que aún se pueda revertir esta situación? No va a ser tan fácil la cosa, pero yo creo que Uruguay tiene una reputación y un prestigio, y tiene un grado de inversor, y tiene una situación de consideración de los inversores. No en vano siguen viniendo inversiones extranjeras directas por 2.500 millones de dólares por año. O sea que yo creo que depende en parte de nosotros. El ambiente es una cosa, pero también está cómo uno se mueve en ese ambiente. ¿Y el modelo de ejecución de esas obras? Bueno, ese es otro tema importante, ¿no? Es decir, nosotros no abrimos opinión al respecto, porque todas las formas de ejecutarlas son viables, ya sea públicas, privadas, mixtas. O sea, todas las alternativas están planteadas y no quisimos enturbiar el tema jugándonos por una cuando iba a generar rechazos de otras innecesariamente, en vano. Pero yo diría que no hay dificultades. O sea, pueden convivir varios modelos, digamos. Sí, de hecho tenemos hoy una exploración petrolera que es totalmente privada, tenemos molinos de viento que son privados con un contrato con la UTE,
puede haber emprendimientos, todo lo que es distribución y transmisión de electricidad tiene que ser la propia UTE. En general eso no son proyectos específicos, podría ser privado también, pero digo, yo creo que hay para todo tipo de posibilidades. Bueno, ¿cómo se mide el impacto sobre la economía de un año electoral? Bueno, hay regularidades estadísticas. En los años electorales suelen ser años en que aumenta el presupuesto y el déficit fiscal, por ejemplo. Y pueden ser años en los cuales se postergan medidas que sean necesarias y que por razones electorales no se quieran tomar. Y hay ocasiones en las cuales los años electorales han coincidido con años malos, típicamente el año 89, cuando Alfonsín tuvo aquella hiperinflación que lo obligó a irse antes de tiempo, el año 99, cuando Brasil devaluó en enero y nosotros seguimos pegados a Argentina, que tenía el 1-1 en aquel momento. En fin, hay años electorales que pueden ser malos y agravan las cosas, pero aún en un año normal son años en los cuales aumenta el presupuesto, aumenta el déficit fiscal. Tú te acordás, siempre se habla de los carnavales electorales, claro, sí. Es una frase que está acuñada. De hecho, el único año de los que uno tiene memoria, de los últimos 30, el único año electoral donde no hubo ese carnaval fue el 2004, cuando el presidente Valle estaba poniendo la casa en orden después de la gran crisis que tuvimos. Y es más, bajaron impuestos y mejoraron las finanzas públicas, el ministro era Alfi en ese momento. Pero en general los años electorales son años de deterioro fiscal y de postergación de medidas. Bueno, ¿cuál es la medida que no debería postergarse aún en medio de este año? A ver, es un tema complejo, ¿no? Pero tampoco parece inminente que haya que tomar una medida y por eso la tentación de patear la pelota para adelante. Pero aquí hay dos problemas que tenemos. Uno es una inflación que está en el límite, pero yo creo que hay otro problema que es más serio todavía, que es un dólar muy barato. Recién venía escuchando la radio y se presentaban como noticias contradictorias el hecho de que se hayan vendido muchos autos nuevos el año pasado y que hayan bajado las ventas de los shopping. Y no son contradictorias, son las dos caras de la misma moneda. A ver, ¿por y qué? Es el dólar barato. El dólar barato hace que los uruguayos hoy estemos comprando aquellas cosas que están muy baratas porque son bienes importados, electrodomésticos, automóviles, viajes. Viajar es muy barato. En cambio, y al mismo tiempo lo que compramos afuera no lo gastamos acá. El poder adquisitivo de los uruguayos sigue subiendo fuerte, pero una parte mayor del ingreso cada vez se gasta afuera y no dentro. Ajá. Entonces no queda. Es contradictorio señalar entonces que hay más autos y menos compras en los shoppings. Claro. Más allá de que los shoppings dejan en evidencia una caída después de 10 años, eso tampoco debe ser un síntoma inquietante, digamos. Lo que pasa es que lo que importa es ver el comportamiento marginal de la economía. Y marginalmente lo que estamos viendo es eso, es decir, venimos de una década espectacular, pero empieza a haber señales de que hay un cambio de tendencia. Bueno, los números del cierre del año en cuanto al Producto Interno Bruto, a la inflación, bueno, tú citabas que está rozando mucho sobre los límites que se impuso el gobierno, el tipo de cambio, de eso ya hemos hablado. El salario. El salario volvió a crecer, el salario creció por 11º año consecutivo. El año pasado subió el doble en el sector privado que en el público, 4-2, 4%, 2%. Eso ha sido también bastante regular en los últimos años. El sector privado ha dado aumentos más altos que el público. Y ese aumento de salarios por segundo año consecutivo se presenta junto con una leve caída del empleo. Tanto en 2012 como en 2013 se dieron caídas de 0,5% en el número de personas ocupadas. Eso es una señal de alerta. Puede estar tirándose un poco demasiado de la piolita y entonces la rigidez de seguir aumentando salarios en términos reales a tasas importantes, propias de momentos de poscrisis, de recuperación o de gran auge económico, la economía creciendo al 6, al 7, es distinto cuando la economía pasa a crecer al 3, al 4. No se puede tirar tanto de la piola. Bueno, un informe en ese sentido de Bafico y Michelino y en el diario El País indican precisamente eso, que el aumento de salarios podría llegar a comprometer el equilibrio futuro de la economía. ¿Se puede llegar a ese extremo?
a ver, yo creo que el aumento de los salarios tiene que adecuarse al nuevo contexto que la economía va transitando. Si estamos hablando de que en los próximos años van a haber momentos de encarecimiento del dólar, de más tasa de interés, más costo de financiamiento, menos precios de exportación, bueno, eso habla de que hay un panorama por delante que no es el mismo de antes, cuando el salario había caído un 20 y pico % y en el periodo Vázquez se recuperó, y mismo en este periodo siguió subiendo mucho. Hay que ser cuidadoso, y entonces cuando se acuerden aumentos salariales, tienen que establecerse también cláusulas de salvaguardia, porque si en ese sector específico puede haber un problema de competencia o de situación de mercados adversa, bueno, tiene que estar en condiciones de poder adecuar la pauta salarial. ¿Y qué te dejó, por ejemplo, el cierre de la última ronda? Bueno, hubo un cambio, sí, hubo un cambio de tono, yo diría que sí. ¿Mayor ponderación, digamos? Sí, hubo una mayor ponderación, pero también es cierto que se hicieron ajustes, acuerdos a largo plazo. Y hacer en este momento un acuerdo a 3 años, cuando esos 3 años pueden ser años de mucha turbulencia, es muy probable que en esos 3 años haya muchos convenios que caigan y que se busquen alternativas en esas mesas. Y la clave es la flexibilidad y la pericia, ¿no? Muchos colegas siempre destacan, y yo también, digamos que las crisis anteriores, el 82, el 2002, nos encontró con una gran rigidez cambiaria. La tablita, la banda de flotación. Hoy no tenemos rigidez cambiaria. Hoy el tipo de cambio puede subir como subió hace unos meses, puede bajar, y no se cae ninguna estantería en Uruguay. Pero sin embargo, las crisis anteriores tenían flexibilidad en el ámbito salarial y hoy no está esa. Hoy la rigidez no es cambiaria, es salarial. Entonces, así como en aquel momento no tuvieron pericia los quienes estaban en la conducción económica y mantuvieron hasta el final reglas cambiarias muy rígidas que debieron ser cambiadas antes, hoy yo veo que es clave que quienes están en las negociaciones salariales tengan la pericia como para no tropezar con esa misma piedra que se tropezó en materia cambiaria en el pasado. Bueno, hay discusiones que giran durante mucho tiempo sobre los mismos ejes, ¿no? La posibilidad de que los acuerdos salariales y los ajustes salariales al alza influyan en la inflación, y también aquella otra discusión de que la inflación está provocada por el alto consumo. ¿Cuál es el camino del medio, digamos? Bueno, la inflación no hay que buscar una única razón. En ese sentido yo creo que Mario Vergara, cuando estuvo en el Banco Central, es un hombre que combina el nivel académico con la cintura real, ¿no? Es decir, es un técnico con los pies en la tierra, digamos, ¿no? No por justificar los desvíos, quizá también por hacerlo, pero él explicaba que bueno, la inflación tiene su origen monetario, tiene su correlación con la expansión monetaria, pero también tiene otras razones. No es lo mismo tener una inflación como la que tenemos, con una economía con un alto nivel de consumo, como tú bien decías, que como la que tiene Argentina hoy, que está creciendo cero prácticamente. Claro. Entonces, evidentemente, pero sí, la indexación es uno de los problemas que tenemos. Es muy difícil romper con la indexación una vez que se entra, ¿no? Bueno, él maneja la figura de los platitos chinos, ¿no? Que hay que tener todo como suficientemente controlado. Claro, exacto. Es decir, no se puede ser monotemático en economía. Si uno es monotemático, es fundamentalista y deja de lado otras cosas y prioriza solo una. Eso es un fundamentalismo. Hay que ser equilibrado. Bueno, ¿cuánto de monotemático ha tenido en el último tiempo el asunto argentino? De hecho, hoy se ha confirmado que crecieron notoriamente las empresas en concurso como consecuencia de las medidas argentinas, entre otras. Allí sigue siendo un factor sumamente inquietante. Tengo la memoria, aparentemente iba en ese sentido, de lo que tú señalabas, que esto podría llegar a provocar una circunstancia muy difícil para Uruguay si no se tomaban medidas. Yo creo que, yo soy de los que he hecho punta con este tema. Hay muchos que dicen, no, Argentina ya no es un problema, no tenemos contagio por el canal financiero como teníamos hace unos años, y lo cual es cierto, y ya a nivel de exportaciones, bueno, lo decía Esteban el otro día aquí, Valenti, 5% de las exportaciones van a Argentina. Sí, pero él olvidaba lo que mucha gente olvida, incluso algunos colegas míos olvida. El principal canal de contagio con Argentina es el del turismo y las compras de los turistas. Y si uno ve los números que tenemos ya disponibles hasta el mes de septiembre, nos encontramos con que están volando nuestras
compras como turistas en Argentina y se están cayendo en picada las de ellos aquí. El saldo del turismo con Argentina está convergiendo a cero prácticamente. Si esta situación se mantiene 2 o 3 trimestres más, vamos a estar importando más de lo que les exportamos en un rubro que somos exportadores netos y natos desde toda la vida. Entonces, Argentina es muy importante para nosotros y bueno, y Argentina está en una situación caótica, pero también es cierto que no podemos seguir al vecino loco. Si tenemos un vecino que hace locuras, nosotros no podemos tener un dólar blue para empatar el dólar blue de ellos. ¿Y entonces? Y bueno, tenemos que bancarnos la situación. Es decir, ¿bancarnos en qué términos, Javier? Porque ahí está el punto. Y bueno, justamente, ¿qué podemos hacer nosotros si hoy, para emparejar un 11 en Argentina, como está hoy, 11.25, el blue, para emparejar eso tendríamos que estar arriba de 30. No hay forma de emparejarlo. Es una situación muy complicada y lo vemos en esta temporada turística. Claro. Bueno, eso del dólar punta, ¿cómo te impactó, digamos, como economista? Ese dólar punto era un tema de marketing, me parece. Claro. ¿Qué diferencia hay entre eso y hacer un 10% de descuento por pago contado? No era otra cosa que eso. Era una situación de marketing. Digo, todos los recursos son válidos, pero no son muy efectivos. Bueno, o sea que hay que aguantarse, digamos, soportar. Y bueno, cuando Argentina está en una situación como la que está, nosotros no tenemos muchas cosas para hacer. Ni la negociación política, por ejemplo. ¿Pero qué negociación política puede servir para emparejar un tipo de cambio? La negociación política tendría que hacerse para que nos respetaran las cosas que no nos respetan. Claro. El dragado y tantas otras cosas, los puertos, en fin. Pero lo que es un tema macroeconómico de un vecino que está, como estuvo en el 89, la hiperinflación que tuvo Alfonsín. Y bueno, es como que hoy, yo hacía las cuentas la otra vez, es como que hoy en vez de 11 estuvieran 17 o 18. Bueno, en el invierno del 89... era equivalente la situación a que hoy en Argentina estuvieran 18. Claro, decía lo de la negociación política porque hay algunas decisiones monetarias argentinas que parecían ir con nombre y apellido, eran para afectar directamente a Uruguay. Eso es lo que en algún momento se pensó. Con el cambio de autoridades en Argentina tampoco se vislumbró mucha esperanza. Yo no creo que las medidas macro argentinas hayan sido con nombre y apellido. No, las macro no, pero algunas sí. Las medidas concretas, argentinas tenemos un rosario enorme, un collar de perlas, ¿no? En puertos, en un montón de cosas. Pero la macro no, la macro son errores propios que tienen ellos por un modelo. Ellos creen que tienen desequilibrio en la balanza de pagos porque se venden muchos autos, o porque la gente viaja al exterior, entonces le ponen un impuesto a los autos y le ponen un impuesto al viaje al exterior. Y el origen está en un déficit fiscal de 5 puntos del producto, que tienen que financiarlo, no lo pueden financiar con deuda porque nadie les presta. Entonces lo financian con emisión monetaria. ¿Y de Brasil qué? Porque el otro día el presidente Valle me decía aquí mismo, que lo de Argentina sí, bueno, si bien era importante, había que mirar mucho más a Brasil. Mucho más no, hay que mirar además a Brasil. Y Brasil es un país que hubo 2 tapas del Economist, que sería bueno si algún día las googleás por allí, mostrárselas a los televidentes, con unos años de diferencia. En un momento aparece el Cristo Redentor, la foto del Cristo Redentor en Río, despegando, ¿no? Con un chorro, como los cohetes que van al exterior. Y años después publican el mismo con un loop, cayendo en picada el mismo Cristo Redentor. Y bueno, eso pinta de cuerpo entero la consideración que a veces los mercados internacionales hacen de los países y mismo de las firmas. Es decir, se encandilan, se enamoran, lo ponen en los BRIC con letra mayúscula y ahora integra un grupo no selecto de los BITS, con Indonesia, India, Turquía y Sudáfrica, que parece que pasó el espejismo, ¿no? Hay gente que se ilusiona con los espejismos, claro, hay gente que gana dinero con los espejismos también, ¿no? Porque va a apostar allí y tiende a echarle leña al fuego donde está poniendo después el asado, ¿no? Bueno, muy bien. Javier, muchas gracias por estos minutos. Políticamente, ¿dónde estás? Porque ahora estamos en este clima de especulaciones, ¿no? Y se te ha citado muy cerca de Raúl Sendic, también muy afín a Danilo Astori, eso sí, tú lo has manifestado públicamente, es el líder con el que hoy tenés más identidad. Sí, yo voy a votar a mi partido, al Partido Nacional, en las elecciones internas, y no voy a participar de la campaña electoral. Voy a participar como tú, tuiteando, escribiendo alguna columna, opinando, desde una búsqueda de imparcialidad, tratando de informar a la gente. Orgánicamente nada. Nada. Yo creo que es una campaña en la cual yo espero que los temas que estén sobre la mesa sean los temas de la enseñanza, la infraestructura que hablábamos antes, la seguridad.
Bueno, no va a estar el tema del ajuste macro porque de esas cosas no se habla. ¿El vuelo que cobró Pluna, por ejemplo, es inconveniente, distrae, digamos, en la campaña? Bueno, es lógico que se hable de eso, pero esperemos que no eclipse a los temas que realmente importan. Yo creo que la vida de la gente va a cambiar para bien o para mal, o va a seguir como está en función de que mejoremos la enseñanza, la infraestructura, la seguridad. Esos son los temas centrales. Un apunte nada más en el final, que no nos queda más tiempo. Has señalado en algún momento lo que ha sido la performance del ministro Lorenzo a lo largo de su trayectoria en la cartera, y también el papel que cumplió el Banco de la República a través de la presidencia de Fernando Carolla. Y la pregunta que le queda a mucha gente es: ¿debe un banco como el República exhibir como grandes logros ese fenomenal crecimiento que ha tenido en los últimos años? Crecimiento de ganancias. El crecimiento de ganancias, porque se entiende que aquel concepto del Banco País debería determinar que el banco estuviera permanentemente distribuyendo. Se señala que, claro, lo distribuye a través de rentas generales, pero la gente dice, pero no me vendan al Banco República con crecimiento como si fuera un privado. Yo creo que parte de esas ganancias, y esto no se dice, una parte importante se debe a la recuperación de activos que habían sido llevados a pérdidas en momentos de la crisis, que se pasaron a un fideicomiso, y la performance de cobro entiendo que fue mejor de lo que se esperaba, entonces volvió eso al balance del banco. O sea, son ganancias que son la contrapartida de haber sobreestimado pérdidas en el pasado. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene el Banco de la República hoy es que es un banco. En el pasado se lo confundía, tenía dos roles, también el banco hipotecario. El banco hipotecario era un banco y al mismo tiempo era un ministerio de vivienda. Hoy tenemos un banco hipotecario y un ministerio de vivienda con roles distintos, porque si no esa confusión lleva a cosas que no son convenientes en ningún sentido. El Banco República muchas veces se le pedía que fuera una especie de banco, no sé, un ministerio de desarrollo. No, para eso tiene que estar el presupuesto nacional. El banco tiene que ser un banco. Muchas gracias, Javier. Un gusto como siempre. El economista Javier Daedo estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Telebuendía.